Entre 1534 y finales del siglo XVII, los tercios españoles fueron considerados por toda Europa como la mejor fuerza militar. 300 años después de su desaparición, todavía se les compara con las legiones romanas y las falanges macedónicas. Y no es exageración. Eran el núcleo duro de los ejércitos de los Habsburgo, el martillo que abría el camino a la victoria o el muro que frenaba cualquier amenaza. Pero, ¿qué eran realmente los tercios? ¿Cómo surgieron? ¿En qué consistía su poder? ¿Cómo vivían y cómo morían los soldados que los formaban? Para entenderlo, hay que remontarse al emperador Carlos V, Carlos I de España. A él le tocó heredar algo más que un simple reino, una colección inmensa de coronas y territorios que abarcaban medio mundo. Y con ello también heredó un título que despertaba recelo y envidia en toda Europa, el de rey católico. Ese adjetivo, católico, no era solo una etiqueta, significaba universal. Y claro, aquello irritaba a los demás monarcas. El propio cardenal Richelieu, mano derecha de Luis XIII de Francia, lo dejó escrito sin rodeos. No cabe duda de que los españoles aspiran a dominar el mundo y los únicos obstáculos que han encontrado son la distancia entre sus dominios y la escasez de población. El rey católico, como lo llamaban en las cancillerías extranjeras, no era simplemente el rey de España. Era soberano de múltiples reinos, ducados y señoríos que, unidos bajo su persona, formaban lo que hoy llamamos, con cierta simplificación, Imperio Español. Un mosaico de tierras y pueblos diversos que tenían en los tercios la encarnación de su fuerza y su gloria. Fuera de la península, los súbditos del rey católico lo que veían eran gobernadores y soldados españoles, muchas veces más de lo que habrían deseado. Carlos V había sido un monarca europeo, pero su hijo, Felipe II, ya nació en España y se sentía a medio camino entre español y portugués. Sus descendientes, en cambio, ya no dudaban. Pensaban, sentían y actuaban plenamente como españoles. Y lo mismo ocurría con sus súbditos. Para ellos, los dominios del rey eran sencillamente España. Así nació la paradoja. Se hablaba de los Países Bajos españoles, se llamaba españoles a cardenales napolitanos, y se celebraban como propias las hazañas de generales que en realidad eran italianos, genoveses o flamencos. Andrea Doria, Ambrosio Spínola, Alejandro Farnesio o Gran Vela, todos eran extranjeros, pero su gloria se confundía con la de España. A diferencia del resto de Europa, donde durante la Edad Media los combates eran un pasatiempo brutal de la nobleza, en la península la guerra había sido durante 8 siglos un asunto de supervivencia. La Reconquista obligó a todos a empuñar las armas: reyes, nobles, órdenes militares y, sobre todo, las milicias concejiles, esos pequeños ejércitos organizados por los pueblos. Cuando Granada cayó y la Reconquista terminó, el enemigo ya no estaba al sur, sino al norte. En 1495, los reyes católicos decretaron una ordenanza revolucionaria. Todas las fuerzas militares del reino, fueran reales, señoriales o municipales, quedaban bajo mando del rey. Nadie podía nombrar capitanes sin su autorización, y además, cada pueblo debía tener listo un soldado de cada 12 hombres hábiles dispuesto a responder al llamamiento de la corona. Gracias a esa organización, Isabel, Fernando, el cardenal Cisneros y después Carlos I pudieron levantar ejércitos disciplinados, capaces de contener a los franceses en Cataluña y Navarra, asegurar Nápoles para la corona de Aragón y abrirse paso en las fortalezas del norte de África. El germen de lo que después serían los tercios ya estaba brotando. Por primera vez la corona organizaba compañías permanentes, reclutadas y pagadas mientras durara la necesidad de guerra, y como la pugna con Francia por la hegemonía en Italia se alargó más de lo esperado, aquellas fuerzas temporales se fueron quedando. Había que proteger Milán, Nápoles y Sicilia, y eso significaba soldados en campaña de forma constante. Poco a poco, casi sin darse cuenta, la monarquía estaba creando algo inédito: un ejército permanente. Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey católico, gobernaba un mosaico de territorios tan vasto que sus ejércitos parecían reflejarlo. En sus campamentos se hablaban hasta 13 lenguas distintas. La infantería era siempre la espina dorsal, 4/5 partes de aquellas huestes. El resto lo componían tropas de caballería, jinetes ligeros al estilo español y caballeros cubiertos de coraza, además de unos pocos centenares de artilleros para manejar los cañones. En medio de aquel ejército multinacional, la infantería española era un bloque compacto de unos 8.000 hombres como máximo, y sería precisamente esa infantería la que entre 1534 y 1536 Carlos V decidió reorganizar y elevar a una categoría distinta. En esos años, mediante la llamada Ordenanza de Génova, el emperador agrupó las compañías españolas veteranas en Italia en 3 grandes unidades permanentes, los tercios. Cada uno correspondía a un territorio clave del dominio hispano en Italia: el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia. No era un ejército cualquiera, era el germen de la fuerza que cambiaría la forma de guerrear en Europa. Al frente de cada tercio se colocó a un maestre de campo, un capitán de gran prestigio cuya autoridad estaba por encima de todos los demás oficiales. Mandaba a su tercio, y también a su propia compañía, encarnando la disciplina y la jerarquía que pronto harían de los tercios una leyenda viviente.
El primer gran bloque de esta máquina de guerra fue el Tercio Viejo de Nápoles, heredero de la infantería española más veterana en Italia. Era algo más que un simple contingente. Tenía bajo su responsabilidad las guarniciones de toda la Campania. Su centro neurálgico, como no podía ser de otra forma, estaba en la ciudad de Nápoles. El Tercio de Sicilia, el segundo más antiguo, aseguraba la isla y extendía su presencia a Calabria y Catanzaro. A este se sumaba el Tercio de Cerdeña, y en el norte, el poderoso Tercio de Lombardía que vigilaba el milanesado. Pronto surgirían más unidades nacidas al calor de nuevas guerras. Entre ellas brilló el Tercio de la Liga, concebido para enfrentar al poder turco en el mar. Sus hombres se repartían entre las galeras que vigilaban la costa sur de Italia. Por su tamaño y despliegue, este tercio se convirtió en la columna vertebral de la infantería de marina española, al lado del Tercio de Galeras de Sicilia y el Tercio Nuevo de Nápoles. La vida de guarnición en Italia parecía, al menos en apariencia, un destino casi soñado. El clima benigno, la cercanía cultural y la belleza de las ciudades hacían de aquellos tercios un lugar de reclutamiento atractivo para los jóvenes. No era extraño que abundaran los voluntarios, pero la realidad distaba de ser tranquila. Italia era el corazón del Mediterráneo, un tablero en el que España libraba combates constantes, tanto en tierra como en mar. Y aún así, para miles de soldados, Italia seguía siendo un paraíso comparado con el infierno que les aguardaba en el norte. De ahí el eco eterno de aquella copla que circulaba de boca en boca entre los veteranos. España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. La Ordenanza de Génova de 1536 fue el acta de nacimiento oficial de los tercios. En ella aparece por primera vez el término, al mencionar las pagas del Tercio de Nápoles y Sicilia, el Tercio de Lombardía y el Tercio de Málaga. Los tres primeros terminarían siendo conocidos como los tercios viejos, los permanentes, los veteranos que servirían de base para toda la maquinaria militar. El decreto era claro: cada tercio debía contar con compañías de arcabuceros, y el mando quedaba reservado solo a españoles. A partir de ahí, también la tropa pasó a reclutarse casi exclusivamente en la península, aunque se mantuvo en sus puestos a los veteranos italianos y borgoñones. La norma era recíproca. Ningún soldado español podía servir en la infantería de otras naciones, salvo como oficial. La ordenanza no dejaba cabos sueltos. Se organizaba la artillería, la justicia, la policía militar, el correo, los alojamientos y hasta el abastecimiento de víveres. España estaba creando el ejército más moderno de Europa. Los tercios combinaron lo mejor de dos mundos: la pica, la reina de las armas que daba solidez frente a la caballería pesada, y el arcabuz y mosquete, armas de fuego capaces de abrir brechas en cualquier formación. Los piqueros formaban densos escuadrones que recordaban a los cuadros suizos, pero a diferencia de estos, los españoles añadían mangas de arcabuceros en los flancos. Así, la caballería que hasta entonces había dominado los campos de batalla quedó condenada a retroceder. Cada tercio no era solo una máquina de guerra, también tenía personalidad propia y hasta nombre propio. Algunos se bautizaban por su lugar de origen, y con el tiempo los tercios no solo tuvieron nombres, también apodos, porque un soldado podía ser disciplinado en combate, pero fuera de él, el humor y la guasa eran armas igual de poderosas. El del maestre Bobadilla, por ejemplo, fue conocido como los colmeneros. El de Sicilia, que marchó a Flandes, fue bautizado como los sacristanes. Otros cargaban motes más curiosos: los cañutos, los zambapalos. Los apodos nacían de una anécdota, de una burla interna, de un gesto ridículo o memorable que de repente se hacía tradición. Un tercio célebre por el lujo y la ostentación de sus soldados acabó siendo el de los almidonados. Otro, formado por bisoños que llegaron a Flandes cargados de guitarras, fue recordado como el de la zarabanda. Así, entre pólvora, picas y sangre, los tercios también fueron hombres de carne y hueso, con sus bromas, sus vicios y su orgullo. Sobre el papel, cada tercio debía contar con unos 3.000 hombres organizados en 10 o 12 compañías. Pero la realidad rara vez coincidía con la teoría. Reclutar era fácil, reponer bajas no tanto. De hecho, muy pronto los números comenzaron a menguar. Un tercio que debía tener 3.000 hombres solía quedarse en 2.000, y hacia finales del siglo XVII había unidades que apenas llegaban a los 400 soldados. La explicación era clara: España se vaciaba mientras poblaba las Indias. La natalidad escasa y la constante salida de hombres hacia América reducían el caudal humano disponible para los ejércitos de Europa. El desgaste se hizo insoportable a partir de 1635, cuando estalló la guerra contra Francia. Fueron 24 años de combates continuos, el esfuerzo militar más exigente que jamás vivió la monarquía. Entre muertos, prisioneros y desaparecidos, España perdió casi 300.000 hombres. Y sobre todo, estaba el factor moral, el verdadero corazón de los tercios. Aquí entraba en juego el capitán, el alférez y los oficiales subalternos encargados de inculcar a los bisoños un código de hierro. En otras palabras, el soldado español no era solo un profesional de la guerra, era visto como guardián de la fe y del orden universal que representaba la monarquía católica. Por eso, a diferencia de otros ejércitos europeos, el soldado de los tercios no necesitaba jurar lealtad formal al rey. Se daba por hecho desde el instante en que sentaba plaza. El vínculo era personal, directo y absoluto. Una de las señas de identidad de los tercios fue su vocación de permanencia. En una Europa donde los ejércitos se levantaban para una campaña y se disolvían al terminar, los tercios eran todo lo contrario.
unidades estables, duraderas, con soldados que pasaban años, incluso décadas, en filas. Esa continuidad daba algo más valioso que la pólvora: veteranía. El soldado podía cambiar de compañía, de capitán o incluso de tercio, pero su experiencia quedaba y se transmitía, convirtiéndose en un capital de guerra que ninguna otra nación podía igualar. Eran soldados a sueldo, sí, pero con una diferencia clave: su lealtad inquebrantable al rey católico. Mientras los suizos o los lansquenetes alemanes vendían sus servicios al mejor postor, cambiando de bando según soplara el oro, los españoles jamás traicionaban. Ni siquiera en los peores motines de Flandes, cuando llevaban meses sin cobrar, se plantearon entregar las armas o pasarse al enemigo. El rey no era para ellos solo un monarca, era la encarnación del proyecto político y religioso por el que luchaban. Y dentro de esos tercios, cabía de todo. Desde hijos de grandes de España que buscaban honra en el campo de batalla, hasta humildes campesinos que dejaban atrás la azada por la pica. Allí iban también segundones de casas nobles, estudiantes de Salamanca como Juan de Leiva, Isunza o Gamboa, que abandonaban los libros por la pólvora, y miles de hidalgos, esa pequeña nobleza tan abundante en España, se alistaban movidos por el honor. La regla decía que no podían entrar viejos, mutilados o menores de 20 años. Pero esa norma se incumplía una y otra vez. Lo que sí se valoraba era que el recluta trajera su propio armamento. Quien ya estaba equipado tenía más opciones de ser admitido. Pero no todos eran nobles o hidalgos. También había labriegos como Pedro Crespo, el célebre alcalde de Zalamea que inspiró a Calderón. Aventureros como Alonso de Contreras, que empezó siendo un muchacho harapiento y acabó escribiendo sus memorias. Y, como no, rufianes y buscavidas que encontraban en el tercio tanto una salida como una condena. Lo sorprendente es que, aún así, cerca de una cuarta parte de los soldados podía ostentar el don, es decir, tenía estudios o procedía de la nobleza. Una proporción altísima para cualquier ejército europeo. Y en esa mezcla, pueblo llano y nobleza, bachilleres y gañanes, hidalgos y bandoleros, estaba también el secreto de los tercios. Un ejército donde, al final, nadie era más que otro si no hacía más y sabía más que otro. Una auténtica meritocracia, forjada a sangre, sudor y fuego. En la España de los siglos de oro, la espada y la pluma caminaban de la mano. Mientras en Inglaterra, Francia o Alemania los grandes literatos jamás vistieron uniforme, en España fue distinto. Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Ercilla o Hugo de Moncada conocieron la pólvora y el hierro de primera mano. Esa experiencia en los tercios impregnó sus obras con un realismo, un coraje y una visión del mundo que en otros lugares de Europa resultaba impensable. Aún más sorprendente para los nobles extranjeros era ver a la alta nobleza española combatiendo a pie en la infantería, hombro con campesinos, hidalgos y buscavidas. Era un gesto que escandalizaba a media Europa, acostumbrada a nobles que solo guerreaban a caballo, bien protegidos y lejos del barro. En los tercios reinaba una peculiar democracia de hecho. Allí, nadie valía por su apellido, sino por lo que demostraba en el campo de batalla. Estoy haciendo la guerra de los 80 años entera por episodios, por ello esta breve introducción al mundo de los tercios. Me ayudarías haciéndote miembro del canal, a fin de que pueda continuar divulgando nuestra historia y consiga así llegar a los más jóvenes. Gracias.